Sean bienvenidos a este encuentro del componente curricular de inmunología, en el cual abordaremos el tema de inmunodeficiencias. El objetivo integrador de esta semana es determinar los cambios morfofisiopatológicos del sistema genitourinario. Los objetivos de la conferencia es definir qué es inmunodeficiencias, cómo se clasifican, explicar el mecanismo etiológico de las inmunodeficiencias, señalar las enfermedades de inmunodeficiencias más comunes, describiendo sus manifestaciones clínicas y su abordaje diagnóstico. En el sumario miraremos la definición y clasificación de las inmunodeficiencias, su mecanismo patogénico y cuadro clínico, así como sus métodos diagnósticos. Para poder hablar de inmunodeficiencia debemos recordar cuáles son las funciones del sistema inmunitario. Si recordamos, el sistema inmune es nuestro sistema de defensa que debe diferenciar entre lo propio y lo no propio. Cuando el sistema inmune se enfrenta contra algo extraño, por ejemplo, patógenos como bacterias, virus, hongos, parásitos, entonces nuestro sistema inmune se va a activar y nos va a defender y así va a evitar el desarrollo de infecciones. Además, el sistema inmune nos defiende cuando una célula de nosotros ha sufrido mutaciones y comienza a crecer de forma exponencial y genera tumores. Así, el sistema inmune evita el desarrollo de cánceres. Y también el sistema inmune regula el reconocimiento de lo propio para que se tolere lo propio y no se ataque, y así se evita el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Cuando el sistema inmune está funcionando bien, yo estoy sano, me encuentro perfectamente. Y esto es gracias al trabajo que realizan las células del sistema inmunitario. Pero a veces el sistema inmune falla y esto genera que los agentes patógenos puedan ingresar y producir infecciones. Además de eso, no va a haber regulación contra la respuesta frente a tumores y va a desarrollarse cánceres, y además va a fracasar la tolerancia a lo propio y se van a desarrollar enfermedades autoinmunes. Es decir, cuando el sistema inmune falla y no es perfecto y él no responde a los antígenos, se va a aumentar la incidencia de infecciones, cáncer y trastorno autoinmune. Pero ¿por qué falla el sistema inmune? Esto puede deberse a que las células de la defensa, como los linfocitos B, los linfocitos T, las natural killer, los fagocitos, las células inflamatorias, entre otros, es decir, los soldados del ejército inmune, están fallando su función, ya sea porque ha disminuido la población de estas células o porque hay un defecto en la maduración o activación de estas células y en la producción de los efectores inmunológicos como los anticuerpos y la secreción de enzimas líticas. ¿Cómo se clasifican las inmunodeficiencias? Estas se clasifican según el agente causante, es decir, el factor que las desarrolla, y según estas pueden deberse a un factor intrínseco o a un factor extrínseco. Las primeras son las inmunodeficiencias primarias. Estas son debidas a un carácter intrínseco, debido a la presencia de mutaciones que generan trastornos en nuestros genes, es decir, los genes que codifican para los componentes del sistema inmune están alterados y esto afecta el desarrollo del sistema inmunitario. Estas inmunodeficiencias están presentes desde el nacimiento, es decir, son congénitas y tienen un patrón de herencia familiar. El otro tipo de inmunodeficiencia son las secundarias o adquiridas. En esta la persona nace con su sistema inmune bien, sin embargo, debido a un factor extrínseco, ocurre una pérdida de la función inmunitaria por la exposición a agentes externos. Por ejemplo, exposición a fármacos inmunosupresores, a infecciones que disminuyan el número de las células efectoras del sistema inmune, como el VIH, exposición a radiaciones que dañan al sistema inmune, alteraciones metabólicas como la diabetes, o bien pacientes que tengan desnutrición y no tengan suficientes nutrientes y elementos para sintetizar a los efectores del sistema inmune. Comencemos con las primeras, las inmunodeficiencias primarias. Estas son poco frecuentes, son enfermedades muy raras porque generalmente, como mencionamos, estas se deben a defectos genéticos. En las inmunodeficiencias primarias yo tengo una mutación en el ADN que está afectando la síntesis de algunos de los efectores del sistema inmunológico. Como estas están presentes en los genes, esto genera que se manifiesten en etapas tempranas de la vida, generalmente al momento del nacer o después de los 6 meses de nacer.
y tienden a generar problemas de salud en las etapas tempranas de la vida. Algunas de estas enfermedades van a ser leves, pero otras van a ser graves y van a poner en riesgo la vida del paciente. Debemos recordar algo, nosotros tenemos un total de 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 se clasifican como autosomas y 2 como cromosomas sexuales, pues las enfermedades de inmunodeficiencia primaria están ligadas tanto a autosomas como a cromosomas sexuales, pero se ligan principalmente a cromosomas sexuales y estas son de carácter recesivo. Recordemos que en base a la expresión de los alelos de los genes, estos se clasifican en dominantes, los cuales se representan con la letra mayúscula indica que este alelo, con solo tener una copia, la enfermedad se manifiesta, o recesivos, que se expresan con una letra minúscula, y en este caso yo requiero 2 alelos para poder manifestar la enfermedad. En el caso de los cromosomas sexuales, las mujeres que somos XX, quiere decir que para poder manifestar la enfermedad tendrían que estar mutados los 2 cromosomas X, y en el caso de los varones, que son XY, debido a que solo tienen un tipo X y un tipo Y, con solo que un cromosoma esté mutado, ellos manifiestan la enfermedad. Miremos un ejemplo de cómo esto puede predecir la probabilidad de que un trastorno de inmunodeficiencia primaria sea heredado. Entonces miremos aquí un ejemplo de una enfermedad de inmunodeficiencia primaria ligado al cromosoma X de forma recesiva. Aquí tenemos el ejemplo de la agamaglobulinemia ligada al X, donde tenemos a una mujer que es portadora porque ella solo tiene un alelo mutado. Como solo tiene un alelo mutado, no va a manifestar la enfermedad porque recordemos, al ser recesiva requiere los 2 alelos mutados, y un hombre sano que no posee la mutación. Construimos el cuadro de Punnett donde se representan los cromosomas del varón, que está sano, y los cromosomas de la mujer, que tiene un alelo mutado, que está representado con esta X en color rojo. Entonces cruzamos este cromosoma sano con este cromosoma mutado, y aquí tenemos a una mujer portadora. Luego este cromosoma sano con este cromosoma sano, una mujer sana, este cromosoma sano con este cromosoma mutado, un hombre enfermo. ¿Por qué este hombre es enfermo y no portador? Porque él solo tiene un cromosoma X, entonces él sí va a manifestar la enfermedad. Y luego cruzamos estos 2 cromosomas últimos sanos, un XY, un hombre sano. De tal manera que cuando la enfermedad está ligada al X de forma recesiva, tenemos un 25% de probabilidades de tener un hombre varón sano, 25% de probabilidades de tener una mujer sana, 25% de probabilidad de tener un hijo varón enfermo y 25% de probabilidades de tener una mujer portadora de la mutación. De tal manera que en las enfermedades de inmunodeficiencia primaria podemos detectar a personas que son portadoras, y como la afectación está en los genes, yo puedo realizar pruebas de biología molecular para detectar estas mutaciones incluso antes de nacer. ¿Cómo se clasifican las inmunodeficiencias primarias? Estas se pueden clasificar según la rama afectada y según el tipo de célula afectada, es decir, según el linaje afectado. Y según esto, las clasificamos según la rama: inespecíficas se afectan la innata, específicas se afectan la adquirida. Según el linaje: linfoide se afecta a los linfocitos, y mieloide sí afecta a las células derivadas del progenitor mieloide, como los fagocitos. En el caso de las que son inespecíficas, estas son aquellas en las que se afecta el complemento, por ejemplo, las deficiencias del complemento, o aquellas donde se afecta la función de las células fagocíticas, por ejemplo, si se llegara a afectar el estallido respiratorio. En el caso de la adquirida, esta se subdivide en humoral cuando se afecta la función de los linfocitos B, y celular cuando se afecta la función de los linfocitos T. En el caso de las humorales, estas son las más frecuentes. El 50% de todas las inmunodeficiencias primarias se deben a trastornos humorales, en la cual hay un problema, ya sea en la producción de los linfocitos B, en su maduración o activación y diferenciación en células plasmáticas y de memoria, lo que va a generar que exista una ausencia o disminución en la producción de anticuerpos, y va a aumentar la susceptibilidad a infecciones por bacterias extracelulares, que van a debutar como enfermedades piógenas recurrentes. En el caso, según la rama afectada, las linfoides pueden
afectar los linfocitos T, los linfocitos B o ambas. En este caso se llaman inmunodeficiencias combinadas, y en el caso de las mieloides son aquellas que afectan la función fagocítica, es decir, la función de los neutrófilos y los macrófagos principalmente. Miremos ejemplos de enfermedad de inmunodeficiencias primarias. Existen más de 300 trastornos de inmunodeficiencias primarias. Vamos a mencionar aquí algunos de los más frecuentes. Por ejemplo, de los que afectan la rama inespecífica de la inmunidad innata o el progenitor mieloide, tenemos aquí las deficiencias del complemento, siendo las más frecuentes las deficiencias de C2 y C3. Recordemos que el complemento tiene una función muy importante: formar el complejo de ataque a la membrana, paralizar a los microorganismos, pero también cumple con la función de eliminar inmunocomplejos, potenciar la inflamación, de tal manera que si hay deficiencias del complemento vamos a tener un aumento de infección por bacterias encapsuladas, vamos a tener también un aumento de incidencias de hipersensibilidad 2 y 3, sobre todo de la 3, que va a generar enfermedades por inmunocomplejos y va a generar trastornos autoinmunes. Esto es que debido a que al no haber complemento no se van a poder eliminar los inmunocomplejos. Otro ejemplo es la enfermedad de Wiskott-Aldrich. Esta es una enfermedad en la que hay un defecto en una proteína llamada cialoforina, que participa en el movimiento de los filamentos de actina que movilizan la vesícula durante el proceso de endocitosis, de tal manera que se afectan los procesos de pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptor. Y esto va a afectar entonces la función de las células fagocíticas, que no van a poder digerir a la bacteria. Estas personas entonces tienen aumento de infecciones recurrentes por bacterias extracelulares, además de presentar trombocitopenias y eczema. Otra enfermedad es el déficit de adhesión leucocitaria, LAT, la cual se debe a una mutación ya sea en el receptor de integrina o del ligando Cialis-Lewis de las selectinas. En esta enfermedad se afecta la segunda fase de la inflamación, que si recordamos es la fase celular aguda, en el cual las células de la defensa hacen marginación, se acercan a lo que es el endotelio para luego rodar, adherirse, detenerse y hacer la diapédesis. ¿Qué ocurre aquí? Hay una mutación en las proteínas que permiten la adherencia, es decir, que se una el leucocito al endotelio. No hay integrinas, no hay selectina, y esto evita que migren los leucocitos del espacio intravascular y extravascular, y aquí no se forman acceso y no encontramos en los tejidos leucocitos, los cuales permanecen atrapados dentro de los vasos sanguíneos. Otra enfermedad del tipo innato o mieloide son aquellas que afectan el estallido respiratorio, como el déficit de la mieloperoxidasa. Si recordemos, la mieloperoxidasa convierte el peróxido de hidrógeno en compuestos hipohalogenados como el hipoclorito. En estos pacientes no se produce mieloperoxidasa y eso afecta la destrucción dentro del fagolisosoma y hace que la bacteria sobreviva. Otra enfermedad que afecta a la fagocitosis es la enfermedad granulomatosa crónica, en la cual hay una deficiencia de la enzima nicotinamida adenina dinucleótido fosfato hidrogenasa, que recordemos convierte el oxígeno en anión superóxido. Cuando está mutada, esta enzima es grave, ya que se afecta todos los pasos del estallido respiratorio y el fagocito no puede producir radicales libres derivados del oxígeno, y esto afecta la destrucción o capacidad destructiva de lo que son las bacterias. Y estos pacientes van a estar debutando con infecciones bacterianas en tejidos profundos, como lo son la presencia de abscesos en pulmones e hígado. Y otra enfermedad innata es la enfermedad de Chediak-Higashi, donde hay un defecto en la proteína llamada LIS, la cual es importante para el movimiento de las vesículas a la hora que se realiza la exocitosis. Si recordamos, muchas de las células del sistema inmune lo que hacen es tomar sus gránulos y tirarlos como las balas de una pistola, pues en esta enfermedad no se pueden movilizar estos gránulos y no puede ocurrir la exocitosis del contenido de estos gránulos. Los gránulos quedan atrapados y no se puede producir la muerte de la célula infectada. Ahora miremos ejemplos de inmunodeficiencias humorales, que como mencioné, estas son las principales o más frecuentes inmunodeficiencias primarias. Representan el 50% del total de estas.
¿Cómo estas afectan a los linfocitos B? Porque recordemos que la rama humoral, la célula efectora son los linfocitos B y la molécula efectora son los anticuerpos. En el caso de la inmunodeficiencia humoral, la mayoría de las patologías van a deberse a un defecto en lo que son la ontogenia o pasos de maduración del linfocito B, que al final va a provocar un problema en la producción de anticuerpos, por lo cual estas enfermedades debutan con agamaglobulinemia, que se refiere a la deficiencia de anticuerpos, o sea, no hay ningún anticuerpo, o hipogamaglobulinemia, que es cuando hay una disminución de las concentraciones de anticuerpos. Y esto va a afectar lo que es la función de eliminar patógenos extracelulares como las bacterias que producen toxinas y cápsulas. Miremos ejemplos de estas. Una de las más frecuentes es la agamaglobulinemia ligada al X o enfermedad de Bruton, en la cual se afecta el segundo paso de la maduración de los linfocitos B. Cuando el progenitor linfoide da origen al linfocito B, lo primero que se produce es el ProB, el cual comienza a codificar para las cadenas pesadas del BCR. En el estadio pre-B ya están presentes las cadenas pesadas del BCR y se comienza a codificar las cadenas livianas. Y aquí está el problema en estas personas. Ellos tienen mutada una tirosinquinasa, que es la que permite la activación del gen de la cadena liviana. Y estos pacientes no sintetizan la cadena liviana, quedando en un estadio con pre-BCR. Y esto evita que ellos abandonen la médula ósea. Es decir, en los pacientes con agamaglobulinemia ligada al X no hay linfocito B en la periferia. No encuentro linfocito B de memoria ni células plasmáticas, por lo cual no hay anticuerpos en la sangre. En el caso de la inmunodeficiencia variable común, aquí sí el linfocito B puede avanzar y llega a la sangre como linfocito B inmaduro. Es decir, aquí el conteo de linfocito B en la sangre está normal, pero hay un problema. Hay mutaciones en los correceptores, como por ejemplo el CD19, lo cual evita que este linfocito B pase de su estado inmaduro a una célula B madura diferenciada, ya sea en célula de memoria o célula plasmática, lo cual afecta al final la producción de los isotipos de anticuerpos. Otro trastorno es el síndrome de hiperinmunoglobulina M, en el cual está mutada el ligando de CD40, que si recordamos es la señal coestimuladora para la activación de los linfocitos B por la respuesta humoral timo dependiente, de tal manera que aquí el linfocito T no puede ayudar a activar al linfocito B. En este caso sí está bien la respuesta antígeno timo independiente, por lo cual hay una alta producción de inmunoglobulina M, pero hay ausencia de los otros isotipos. No hay inmunoglobulina A, G, E, entre otras. Otro trastorno es el síndrome de Hope o síndrome de hiperinmunoglobulina E, en el cual hay una mutación del gen STAT3 donde no hay producción de interleucina 17A o interleucina 22. Esto se debe a que este gen permite la diferenciación del linfocito T ayudador virgen, el linfocito T H17, linfocito T regulador o linfocito T folicular. Al no ocurrir esta diferenciación, se afecta la respuesta inmune normal y aumenta la incidencia de infecciones en la cual se forman unos abscesos fríos, el paciente presenta eczema, hipereosinofilia e hiperinmunoglobulina E. Otros trastornos son el déficit aislado de inmunoglobulina A, en la cual esta está ausente o sus concentraciones son muy bajas. En el caso de las inmunodeficiencias de células T y las inmunodeficiencias severas combinadas, en el caso de la T, por ejemplo, tenemos la enfermedad o síndrome de DiGeorge. En esta ocurre una mutación en el cromosoma 22, en donde hay una microdeleción, es decir, una ruptura y falta de este cromosoma, asociado al consumo de licor durante el embarazo o bien a padecer diabetes durante el embarazo. Y esto genera una péntada que se le puso esta mnemotecnia CASH, en donde la letra C indica que hay anormalidades cardíacas como la tetralogía de Fallot, hay anormalidades faciales. Si podemos ver, las orejas tienen una implantación baja, la mandíbula está pequeña. También podemos ver que hay en estos pacientes hay paladar hendido, puede haber también hipocalcemia. Esto se debe a que el cromosoma 22 codifica para el arco 3 y 4 faringeo, donde se originan muchas estructuras cardíacas, estructuras faciales, lo que es el timo y las glándulas paratiroideas.
por lo cual estos pacientes tienen hipocalcemia y hay una aplasia, es decir, una ausencia o una hipoplasia del timo. Y recordemos que el timo es importante para la maduración y educación de los linfocitos T. Es aquí donde ocurre la selección positiva y negativa. Entonces, si nosotros no tenemos timo, no van a madurar los linfocitos T y esto va a afectar la respuesta inmunológica y aumentar la incidencia de infecciones. Otro ejemplo es la ataxia telangiectasia, donde está afectado lo que es la reparación del ADN y esto aumenta también la recurrencia de infecciones. Y hay unas más graves, que es la inmunodeficiencia severa combinada, y esta afecta a las dos ramas, tanto a los linfocitos B como a los T, es decir, a la rama humoral y celular, siendo la causa más común de este trastorno el déficit de la cadena gamma del receptor de interleucina 2, que recordemos es el más potente activador de los linfocitos. Pero también esta cadena está presente en el receptor de otras interleucinas, lo cual afecta la activación de otros linajes celulares. Y otra causa de esta enfermedad es el déficit de adenosíndeaminidasa, que afecta lo que es el metabolismo de la purina y afecta lo que es la síntesis del ADN en los linfocitos, trastornando su función. Clínicamente, ¿cómo debutan estas enfermedades? En el caso de las que afectan el linaje mieloide, es decir, la respuesta inmune innata, como aquí se afecta la función fagocítica y del complemento, entonces vamos a tener aumento de infecciones por bacterias piógenas, es decir, bacterias que producen abscesos, como estafilococos, estreptococos, y se va a aumentar la incidencia de fenómenos autoinmunes, porque como mencioné, el complemento ayuda a eliminar inmunocomplejos, y si estos no se eliminan y se acumulan, van a acontecer fenómenos de hipersensibilidad tipo 3 que pueden generar enfermedades autoinmunes. En el caso del linaje linfoide, en las que afectan la rama humoral, como estas eliminan bacterias extracelulares capsuladas y productoras de toxina, entonces va a haber un aumento de enfermedades piógenas, como son infecciones por estafilococo y estreptococo en oídos, senos paranasales y pulmones, por los cuales los pacientes van a estar llegando por enfermedades que cursan con absceso o producción de pus en oídos, como la otitis, senos paranasales, como la sinusitis, y en el pulmón va a producir neumonía. En el caso de las humorales, como está afectada la maduración de los linfocitos B, vamos a encontrar que la concentración de estos en sangre está disminuida, ya sea que están ausentes o bien hay una falta de maduración, y vamos a ver que hay disminución de los linfocitos B maduros, como las células plasmáticas y las células de memoria, y va a haber una disminución o ausencia de los isotipos de anticuerpos. Además, si se afecta lo que es la migración de los linfocitos B a los órganos linfoides secundarios, va a haber falta del desarrollo de ganglios linfáticos y de tejido linfoide periférico, como por ejemplo las amígdalas. Sin embargo, la inmunidad contra microorganismos intracelulares como virus, hongos y bacterias intracelulares como la causante de la tuberculosis está intacta. Es decir, la respuesta para intracelulares está normal. ¿Por qué? Porque aquí solo está afectada la rama humoral y no la celular. En el caso de la rama celular, las cosas cambian, porque cuando se afectan a los linfocitos T ayudadores o helper, recordemos que estos median respuestas tipo 1, que ayuda a la inmunidad celular, y respuestas tipo 2, que ayudan a la inmunidad humoral. Entonces, en este caso, se afecta tanto la defensa contra bacterias extracelulares como microorganismos intracelulares, por lo cual el cuadro es grave y se puede aumentar el riesgo de infecciones para virus, infecciones por hongos e infecciones por parásitos protozoarios. Ejemplo, aumentan las candidiasis, la incidencia de tuberculosis, infecciones por Pneumocystis jirovecii, citomegalovirus, entre otros. Y también se afecta la respuesta a vacunas, ya que si no funcionan estos linfocitos, no se va a generar memoria cuando se inyecten las vacunas. En el caso de la severa combinada, esas son las peores, son las más graves, pero gracias a Dios esas son las menos frecuentes y son letales en los primeros años de vida. Y esto es porque afecta a ambos linajes linfoides, tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T. Recordemos que muchas de las inmunodeficiencias primarias aumentan la incidencia de enfermedades autoinmunes y cáncer. ¿Cuándo debo sospechar de una inmunodeficiencia primaria? Ustedes, como médico general, su trabajo es, cuando estén atendiendo pacientes pediátricos,
Saber reconocer las señales de peligro que nos indican que este niño tiene inmunodeficiencia primaria para poder referirlo a un nivel superior, es decir, enviar su referencia al pediatra. Debemos sospechar inmunodeficiencias primarias cuando tenemos presentes dos o más de las siguientes señales de peligro. Por ejemplo, cuando el paciente llega con 4 o más infecciones de oídos en un año, 2 o más meses de tratamiento con antibióticos con poco efecto, 2 o más infecciones de sinusitis graves en menos de un año, 2 o más neumonías en un año, el niño no aumenta de peso y su talla es inadecuada para la edad, el paciente presenta abscesos profundos en piel o en órganos y estas son recurrentes. Presenta aftas bucales o lesiones cutáneas persistentes después del primer año de vida. Necesidad de administrar antibióticos intravenosos para erradicar infecciones, 2 o más infecciones severas como la sepsis, y que tenga antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria. Recordemos algo importante. Las inmunodeficiencias primarias puede ser que no se presenten en los primeros meses de vida. Esto es gracias a la inmunización pasiva. Recordemos que cuando el bebé está dentro del vientre materno, recibe inmunoglobulina G a través de la placenta. Y cuando el bebé nace y recibe lactancia materna, la mamá le transfiere a través de la leche materna inmunoglobulina A e inmunoglobulina G, que protege a nuestro bebé frente a las infecciones. Por eso, muchas de las enfermedades de inmunodeficiencia primaria debutan después de los 6 al año de vida. Y esto hace más complejo el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias. Ahora abordaremos la otra clasificación, las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, que recordemos aquí yo nazco sano, pero debido a la exposición de agentes externos, adquiero una inmunodeficiencia. ¿Qué agentes externos? Estas pueden deberse a la exposición a agentes infecciosos, como por ejemplo el VIH, el cual ataca a los linfocitos TCD4. Es decir, aquellos agentes infecciosos que tengan como diana a las células del sistema inmune y las destruyan, van a provocar una depresión del ejército de defensa y esto va a provocar que el sistema inmune falle en protegernos. Otra causa puede ser la exposición a fármacos que depriman el sistema inmunitario. Otro puede ser por la desnutrición y también enfermedades metabólicas como la diabetes. Cuando nosotros retiramos este agente externo, esto puede permitir que se restaure la función del sistema inmune. Las inmunodeficiencias secundarias pueden variar desde un cuadro leve, sin ningún síntoma clínico, hasta un colapso casi completo del sistema inmune, como ocurre en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA provocado por el VIH. Al igual que en las inmunodeficiencias primarias, las secundarias aumentan la susceptibilidad a las infecciones, a las cuales se le catalogan como infecciones oportunistas, y también aumenta la incidencia del cáncer. Miremos más a detalle las causas de inmunodeficiencia secundaria. Entonces, estos agentes externos van a afectar tanto la inmunidad innata y adaptativa. La causa más frecuente de inmunodeficiencia secundaria es la malnutrición o desnutrición. Para el año 2021 se registraban entre 702 a 828 millones de personas que padecían hambre. Cuando yo tengo desnutrición, voy a tener carencia de proteínas, micronutrientes como el zinc, la vitamina C y D. Y recordemos, para que yo pueda sintetizar células del sistema inmune, para que yo pueda sintetizar anticuerpos, citoquinas, perforina, granzimas, lactoferrina, entre otros, yo requiero materia. Es decir, yo requiero proteínas, porque muchas de estas son sustancias glucoproteicas. Así que si yo no como y yo no tengo estos materiales, no voy a poder sintetizar a los efectores del sistema inmune.
Otra causa importante son las enfermedades infecciosas, siendo la más representativa la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Para el año 2022, 39 millones de personas vivían con VIH. Solo en el 2022, 1.3 millones contrajeron la infección. Además del VIH, hay otras infecciones que también pueden deprimir al sistema inmune, como el sarampión, la varicela, el virus del Epstein-Barr, entre otros. Durante estos procesos infecciosos se aumenta el riesgo de que se agreguen otras infecciones. Otra causa pueden ser cirugías y traumas que causen pérdida de la continuidad de la piel e inflamación de las mucosas. También hay cirugías que afectan órganos linfoides como la timectomía, la esplenectomía, y eso va obviamente a afectar al sistema inmune. También el estrés ambiental influye en el desarrollo de inmunodeficiencias secundarias, ya que aumenta la producción de hormonas inmunodepresoras como el cortisol. Las edades extremas, como los ancianos y los bebés, tienen mayor riesgo de infecciones, ya que cuando nosotros nacemos el sistema inmune está inmaduro y en estas etapas, cuando somos bebés y lactantes, tenemos mayor riesgo de infectarnos. Igual, a medida que nosotros envejecemos, se va deteriorando la función del sistema inmune. Por eso, en la población adulta, las infecciones suelen ser más severas y esto puede llevar a que los pacientes adultos, cuando se infectan, cursan con enfermedades graves y mueran. Otra causa son fármacos inmunosupresores y la exposición a radioterapia. Hay fármacos que nosotros administramos a los pacientes con el propósito de deprimir la respuesta inmune. ¿Cuándo nosotros queremos deprimir la respuesta inmune? Por ejemplo, cuando una persona recibe un trasplante. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta persona no rechace el órgano trasplantado. Entonces al receptor se le ponen fármacos inmunodepresores, pero durante esta etapa él está susceptible a sufrir infecciones. Otra causa puede ser que la persona padezca una enfermedad autoinmune. Como estudiamos anteriormente, en las enfermedades autoinmunes, el propio sistema inmune ataca a nuestros antígenos y tejidos propios. Entonces yo quiero frenar ese sistema inmune y puedo para ello administrar inmunosupresores. Sin embargo, los pacientes en estos esquemas de tratamiento tienen mayor riesgo de infecciones por patógenos. Las radiaciones, al dañar también lo que es la piel, la barrera anatómica innata, aumentan también el riesgo de infecciones. Y por último, tenemos las enfermedades genéticas como el síndrome de Down, Turner, entre otros, en los cuales las mutaciones de estos pacientes también afectan a los efectores del sistema inmune y los hacen más susceptibles a las infecciones. Y enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, en la cual se altera la función normal del sistema inmunológico. Estos agentes externos, al dañar a los mecanismos de defensa innatos y adaptativos, generan inmunodeficiencia, lo cual aumenta la incidencia de infecciones, tumores y fenómenos autoinmunes. Y el paciente va a presentar un crecimiento de tumores, va a presentar que su sistema inmune ataque al tejido propio y que se aumente el desarrollo de infecciones bacterianas, micóticas, virales y parasitarias. Entonces, la malnutrición, ¿cómo es que genera inmunodeficiencia secundaria? Cuando yo tengo pobre ingesta de alimentos, o bien yo ingiero los alimentos, pero hay una mala absorción intestinal. Por ejemplo, si tengo una infección parasitaria como yardiasis, este paciente no va a poder absorber bien los nutrientes por el daño que está ocurriendo en lo que son las microvellosidades. O bien, si tengo pérdidas de proteínas, por ejemplo, por vía renal o enteral, como ocurre en los pacientes con síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, o pacientes que tienen cuadros diarreicos y están perdiendo nutrientes, todo eso hace que se desarrolle una deficiencia de micronutrientes, deficiencia de vitaminas, proteínas, lo que genera que hay una disminución de la albúmina sérica. Al no haber estos elementos, la función inmune va a estar reducida, ya que no vamos a tener materia prima para poder fabricar células del sistema inmune y fabricar efectores como los anticuerpos, por lo cual va a disminuir el conteo de linfocitos, la actividad fagocítica, los niveles séricos de anticuerpos y va a aumentar el riesgo de infecciones. ¿Cómo los traumas y cirugías producen inmunodeficiencia secundaria? Cuando
hay una cirugía se vulnera la barrera innata anatómica y lo mismo ocurre cuando hay un trauma. Al perderse la continuidad de los epitelios, esto permite o facilita el ingreso de patógenos y también se generan fenómenos inflamatorios que van a provocar vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y liberación de citoquinas. Y un tejido inflamado es más propenso a ser infectado, ya que se facilita la entrada a los patógenos, además que se genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y un síndrome de distrés respiratorio del adulto caracterizado por hipotensión, aumento de las células inflamatorias, daño tisular por inflamación, y este estado inflamatorio, nuestro sistema inmune trata de frenarlo. ¿Cómo? Liberando citoquinas inhibitorias como la interleucina 10, el factor transformador beta y las prostaglandinas para controlar la inflamación. Pero al secretar estas citoquinas inhibitorias, deprime al sistema inmune y eso aumenta el riesgo para adquirir infecciones. Dentro de las infecciones que pueden generar inmunodeficiencia secundaria, una de las más estudiadas es la mononucleosis infecciosa, la cual puede ser causada por dos agentes: el virus del Epstein-Barr, en el cual, ¿por qué este virus deprime el sistema inmune? Es porque él infecta a los linfocitos B. Y estos linfocitos B que están infectados luego son destruidos por los linfocitos T. Quiere decir que hay una depresión del conteo de los linfocitos B, lo cual afecta la producción de anticuerpos y aumenta el riesgo de infección por bacterias extracelulares. El otro agente que causa mononucleosis infecciosa es el citomegalovirus, el cual también infecta a una célula del sistema inmune, el monocito, afectando la diferenciación de estos a macrófagos y la presentación de antígenos. Y también aumenta la producción de interleucina 10, inhibiendo a los linfocitos y bloquea lo que es la expresión del HLA, evitando así lo que es la presentación antigénica. En el caso de la influenza, esta ocasiona una linfopenia de los linfocitos T, disminuye la proliferación de los linfocitos T y aumenta la de los linfocitos reguladores, los cuales van a inhibir la activación de la respuesta inmune, generando inmunodepresión. Además, estos afectan lo que es la función mucociliar normal del tracto respiratorio, aumentando la incidencia de infecciones del tracto respiratorio, como lo son las sinusitis y las neumonías y las otitis. Otro patógeno que causa inmunodeficiencia secundaria es el virus de la varicela, el cual infecta el tejido linfoide. Este afecta a los que son los monocitos, los linfocitos T y B, y aquí genera lo que es defectos en la presentación antigénica, inhibe la expresión del HLA-1 y 2 y también inhibe lo que es la secreción de anticuerpos y la apoptosis, afectando así la respuesta inmune normal. Pero el ejemplo más fácil de comprender y más emblemático de las inmunodeficiencias secundarias es la infección por el VIH. El VIH es el agente etiológico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que por sus siglas se conoce como SIDA, el cual se caracteriza por cursar con infecciones oportunistas y malignidades debido a las deficiencias inducidas por este virus en el sistema inmunológico. Le llamamos infecciones oportunistas porque estos microbios en personas inmunocompetentes no generan enfermedad, pero cuando el sistema inmune está deficiente, ellos ven la oportunidad para dañar a esa persona. ¿Cuál es el problema del VIH? Este virus infecta a unas células del sistema inmunitario, en específico a los linfocitos T helper, que recordemos que estos son los que tienen el marcador CD4 positivo, y a los macrófagos. Cuando infecta los linfocitos TCD4, el virus, que es de ARN, este virus se integra al ADN gracias a una enzima, la transcriptasa inversa, produciendo así una infección crónica persistente de evolución lenta en los linfocitos T ayudadores, que va a evolucionar a lo largo de los años, caracterizándose por un aumento de la viremia y una disminución del conteo de los linfocitos TCD4 hasta que caigamos a la fase SIDA. ¿Cómo se transmite el VIH? Este virus está presente en los líquidos corporales, como la sangre, las secreciones de la vagina, el semen,
Entonces, el intercambio de esos fluidos corporales son los que van a permitir el desarrollo de esta infección. El mecanismo más frecuente es la transmisión sexual, en donde las personas que son promiscuas, trabajadoras sexuales, homosexuales, las personas que tienen sexo sin condón, con una persona que está infectada van a adquirir por la transmisión sexual, ya sea genital u oral, al virus. Otro mecanismo de transmisión es la parenteral. Aquí es la exposición a sangre y hemoderivados contaminados. Puede ser a través de transfusiones, compartir agujas contaminadas. Esto se ve en usuarios de drogas intravenosas, pacientes que se realizan tatuaje, piercing en lugares que no cumplan con las normas de bioseguridad o bien en accidentes en el personal de salud. Y el otro mecanismo es el mecanismo de transmisión vertical, en el cual una madre infectada no tratada le transmite el virus a su hijo, ya sea cuando está dentro del vientre o bien al momento del parto o al dar lactancia materna. De todos, el 75% de los casos se transmite por vía sexual. Una vez que el huésped se infecta, el virus va a ingresar a los monocitos y a los macrófagos, y aquí va a ser transportada por el tejido linfoide sin ser reconocido por el sistema inmune, permitiendo así su siembra a otros tejidos. Y ahí va a persistir de por vida y va a tener una evolución lenta y por etapas específicas, y al final va a causar una depresión de los linfocitos TCD4 que va a llevar a una inmunodepresión. ¿Cómo es la lucha entre el VIH y el sistema inmune? ¿Cómo es que pasamos de tener la infección a tener la enfermedad clínica? Entonces, las etapas de desarrollo del VIH incluyen la infección primaria, en la cual ocurre la diseminación del virus a órganos linfoides, la latencia clínica, que aquí es cuando nosotros tenemos el virus, él se está multiplicando en nuestras células, pero no hemos desarrollado síntomas. Aquí estamos asintomáticos y esto puede pasar así por muchos años hasta que desarrollemos la fase de enfermedad clínica y desarrollemos la enfermedad. ¿Por qué puede pasar mucho tiempo asintomático, mucho tiempo en la fase de latencia clínica? Esto es gracias al sistema inmune que está luchando contra el virus a través de sus mecanismos efectores para así disminuir la viremia. Y aquí debemos recordar cómo el sistema inmune lucha contra un virus. Y tenemos los mecanismos de defensa innatos. Recordemos que en la respuesta inmune innata teníamos la barrera fisiológica donde se secretaban interferones. Células como los fibroblastos, las natural killer, producen interferón alfa y beta, el cual causa que se reduzca lo que es la transcripción viral y se interrumpa lo que es la replicación viral. Además, estos interferones aumentan la expresión de HLA1 y aumentan la producción de citoquinas para activar la respuesta de células T. Otro mecanismo innato son las células natural killer, que recordemos que cuando ocurre una infección por un virus, muchos de estos virus, para evadir a la respuesta inmune, suprimen la expresión de HLA1, pero las células natural killer, a través de sus receptores CAR y KIR, buscan ligandos activadores y buscan con el KIR el HLA1, y si no lo encuentran por el modelo de lo propio faltante, matan a la célula infectada secretando perforinas y granzimas. Si fallan los mecanismos innatos, se tienen que activar los mecanismos adquiridos. Para eso, las células dendríticas, recordemos que se transforman en células presentadoras de antígenos para presentar al virus a través del HLA1 a los efectores de la respuesta inmune adquirida y activarlos. Y aquí vamos a ver que cuando una célula infectada por un virus expresa HLA1 para mostrar fragmentos del virus, van a llegar linfocitos T citotóxicos que van a reconocer a este antígeno con su CD8 al HLA1 y van a matar por el beso de la muerte, secretando perforinas y granzimas, van a matar a estas células infectadas por virus. Además, las mismas células presentadoras de antígenos van a activar a linfocitos TH2 para que activen a los linfocitos B y produzcan anticuerpos para neutralizar el virus. Y también estos anticuerpos, al recubrir a la célula diana, van a activar a la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos para que lleguen células citotóxicas a secretar sus enzimas y matar a las células infectadas por virus. Cuando el sistema inmune está logrando
combatir y frenar la replicación del virus, entonces yo me mantengo asintomático. ¿Cómo entonces el VIH puede vencer al sistema inmune? Muchos pacientes, de hecho la mayoría, van a pasar después de muchos años de latencia clínica a la enfermedad clínica y luego a la muerte. Y esto es porque finalmente el virus logró evadir el sistema inmunitario y así provocar un aumento de la viremia. ¿Cómo logra el virus evadir al sistema inmune? Lo logra gracias a que él infecta a dos células efectoras muy importantes, los macrófagos, que recordemos que estas células actúan como células presentadoras de antígenos, y cuando ellas son infectadas por el virus, se ve interrumpida su capacidad para ingerir y matar los microbios extraños y también su capacidad para presentar los antígenos a las células T. Pero lo peor es que el virus afecta a un efector muy importante, a los linfocitos TCD4 o ayudadores. Cuando el virus se replica dentro de estas células, las destruye, provocando una linfopenia y una disminución del conteo de los linfocitos TCD4, que recordemos que los helpers se diferenciaban en helper 2 y foliculares para ayudar a activar a los linfocitos B y helper 1 para ayudar a activar a los macrófagos y a los linfocitos T citotóxicos. Quiere decir que si yo destruyo a los linfocitos T ayudadores, no voy a tener a quien pueda ayudar a activar a las otras células de la defensa. Esto va a provocar una depresión y va a aumentar lo que es la incidencia de infecciones oportunistas. Cuando el conteo de los linfocitos T ayudadores se encuentra entre 200 y 400, es decir, debajo de sus rangos normales, ya vamos a ver la presencia de síntomas constitucionales y aumenta la incidencia de tuberculosis. Cuando ya están por debajo de menor de 200 células por microlitro, vamos a ver que aumentan las infecciones por Pneumocitogerobeshi, Toxoplasma, Criptococo, entre otros. Y menor de 50, vemos infecciones por citomegalovirus y Mycobacterium avium. Como mencioné, él evade el sistema inmune porque el virus se replica en los linfocitos T ayudadores y los destruye, y además evita que estos expresen HLA1 para que no sean reconocidos por los linfocitos CD8, y esto se conoce como ignorancia inmunológica. Además, el virus tiene una alta tasa de mutabilidad y entre más muta el virus, más se dificulta su presentación antigénica por el HLA. Además, el virus puede expresar unos epítopes glicosilados que evitan el reconocimiento por los anticuerpos, es decir, hace como un enmascaramiento, y así este virus logra triunfar y evadir el sistema inmune. Entonces miramos aquí un diagrama que nos representa la evolución típica de una infección por VIH sin tratamiento, y vemos que después de la infección primaria pasan años, pueden ser unos 10 años, hasta que se desarrolle la enfermedad clínica, donde van a comenzar primero síntomas generalizados, el desarrollo de infecciones oportunistas, hasta que se llega a la muerte. Esto se debe a la reducción de los linfocitos TCD4 y aumento de la viremia, por lo cual el tratamiento antirretroviral es la clave para mejorar el pronóstico de vida de estos pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que van a presentar? Pues un aumento de la incidencia de infecciones oportunistas y también de neoplasias poco comunes. En la fase inicial se presenta un pródromo. Cuando la enfermedad clínica se presenta, primero tenemos una fase de diarrea y deterioro, en el cual el paciente va a tener decaimiento, malestar general, pérdida de peso, diarrea, falta de aire, va a presentarse placas blancas en la cavidad oral que pueden corresponder a una candidiasis oral o a una leucoplasia pilosa, y va a haber presencia de linfadenopatías múltiples. Luego de este pródromo vamos a ver que aumentan las infecciones oportunistas, que son la principal causa de morbilidad y mortalidad en la fase tardía del VIH, y estas se presentan cuando el conteo está menor de 200 células por microlitro, y se van a presentar infecciones por protozoarios como la toxoplasmosis, que afecta el sistema nervioso de estos pacientes, la criptosporidiasis, que les causa diarrea. Vamos a ver infecciones por hongo como la candidiasis, el Pneumocystis jirovecii, que les causa neumonía, la criptococosis, que les causa meningitis. Vamos a ver infecciones bacterianas por bacterias atípicas como la tuberculosis, que afecta el pulmón, y en estos pacientes también puede afectar el sistema nervioso.
y infecciones por virus como el herpes, la varicela, la hepatitis y el citomegalovirus. Y también van a presentarse neoplasias poco comunes como el sarcoma de Kaposi, que es un tumor vascular que es muy característico en los pacientes con VIH, y otros cánceres como el linfoma no Hodgkin, el linfoma de Burkitt, entre otros. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de las inmunodeficiencias? Lo más importante primero es tener la sospecha clínica. Como les había mencionado, aquí es importante identificar señales de peligro en el caso de las inmunodeficiencias primarias y en el caso de las inmunodeficiencias secundarias buscar signos y síntomas que nos hagan sospechar de una inmunodeficiencia, como por ejemplo aumento de infecciones por microorganismos que no son típicos, pérdida de peso, fiebre que no tenga explicación, entre otros. Entonces, una vez que yo tengo esta sospecha clínica, debo determinar cómo voy a hacer el abordaje del laboratorio. Entonces, uno es mandar exámenes para detectar infecciones oportunistas, es decir, exámenes para detectar que hay tuberculosis en ese paciente, que hay toxoplasmosis, entre otros. Y otro es evaluar el sistema inmune. En esta clase nos concentraremos en cómo evaluar al sistema inmune. Lo inicial podría ser enviar una biometría al paciente y aquí vamos a observar que hay una disminución del conteo normal de los glóbulos blancos, porque recordemos, en las inmunodeficiencias se afecta al ejército del sistema inmune y entonces encontraremos que estos leucocitos están por debajo de los 4.500, que es lo normal, y a este trastorno se le conoce como leucopenia. Luego es importante determinar cuál es la célula que está afectada. Si son los neutrófilos, vamos a llamarla neutropenia; si es el conteo de linfocitos, linfopenia; si es los monocitos, monocitopenia, y así sucesivamente. Otro examen que podemos mandar a hacer es determinar los tipos celulares y marcadores de diferenciación de estas células que estén afectados. Podemos mandar a pedir un conteo de linfocitos TCD4, por ejemplo, en el caso del VIH, para ver si estos están por debajo de los 200 microlitros, perdón, debajo de los 200 células por microlitro. En el caso de la gamaglobulinemia de Bruton, podemos mandar a medir los linfocitos BC19 positivos, los cuales vamos a ver que están ausentes porque no hay estos linfocitos en la periferia. En el caso de la inmunodeficiencia variable común, podemos mandar a determinar a los linfocitos P de memoria, que son CD27 positivos, y a los plasmocitos, y vamos a ver que están reducidos. Es decir, mandar a ver cuál es la célula en específico que está afectada y en qué estadio de maduración está la afectación. También podemos mandar a cuantificar la concentración de complemento para valorar deficiencias del complemento. Podemos mandar a medir las concentraciones de los isotipos de anticuerpos. Esto es muy útil para las inmunodeficiencias humorales, donde vamos a buscar agamaglobulinemia e hipogamaglobulinemia. Y también podemos valorar la respuesta a vacuna, es decir, ver si hay anticuerpos contra vacunas que el paciente se haya administrado, por ejemplo, anticuerpos contra el virus de la sarampión, rubiola. Y si vemos que a pesar de que se puso la vacuna no hay anticuerpos, esto nos puede estar indicando que hay una presencia de una inmunodeficiencia. Y existen otras pruebas, por ejemplo, para las inmunodeficiencias primarias hay pruebas genéticas de biología molecular para detectar las mutaciones. En el caso de las agamoglobulinemias de Bruton, también podemos mandar a realizar biopsia de médula ósea para detectar a los linfocitos en estadio pre-B. Para ver la función de la fagocitosis, podemos mandar a realizar pruebas de estrés oxidativo, citometría de flujo, para poder determinar la función de la mielopiroxidasa, la nafosfatooxidasa, entre otros. Recuerden, lo más importante para ustedes como médico general es sospechar que exista una inmunodeficiencia en un paciente que nosotros estamos viendo que está presentando infecciones a repetición, no gana peso, para así poderlos derivar al especialista y pueda realizarse el abordaje correcto de este paciente. Muchas gracias por su atención y les deseo éxito en su proceso de aprendizaje.